Bienvenidos de nuevo a mi canal. Un saludo enorme a todos mis queridos seguidores y seguidoras. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo nuevo, para sumergirnos en ese universo fascinante que son las telenovelas turcas. Hoy, amigos, les traigo un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que ¿están listos para la última hora más jugosa del mundo de las telenovelas turcas? Para sumergirnos en el cotilleo, en el chisme, en lo que todos queremos saber. Y sobre todo de nuestro querido, adorado e inigualable Can Yaman. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Agarren sus palomitas porque esto va a ser épico. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fanáticos incondicionales de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Y cómo no serlo? Esa química, esa conexión. Es que era palpable. Se sentía en el aire. Era como si el universo entero conspirara para que Cupido lanzara sus flechas. Y bueno, todos, absolutamente todos, recordamos con nostalgia, con cariño, con emoción, la exitosísima serie Erkenzicus, o Pájaro Soñador, que nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas, suspiros. Fue un fenómeno, una revolución. Marcó un antes y un después en la televisión turca y en nuestros corazones. Y aunque sabemos, por desgracia, que el amor a veces es efímero, que las relaciones pueden ser como las estaciones del año, con sus idas y venidas, su florecer y su marchitar, la intriga, el misterio, la curiosidad, siempre permanece. Y es que tenemos noticias. Noticias frescas, jugosas, recién salidas del horno, noticias que han encendido las redes sociales y que involucran, sí, lo han adivinado, a nuestros protagonistas, a Can y a Demet. Hoy, amigos, vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el aire, como una bruma que envuelve el secreto, la supuesta, la rumoreada, la anhelada relación de Can Yaman y Demet Özdemir, y sobre todo la revelación que ha sacudido el mundo del corazón, la revelación de Can acerca de su paso por Portugal. Sí, Portugal. El país de la saudade, de la melancolía, de la belleza. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué secretos, qué emociones, qué recuerdos esconde esta historia? ¿Y cómo está involucrada nuestra querida Demet? Prepárense para descubrir todo lo que se sabe, y hasta lo que no se sabe, pero que podría ser verdad. Porque en el mundo del corazón, la verdad a veces es un rompecabezas, y cada pieza nos acerca un poquito más a la imagen completa. Pero, un momento. Antes de sumergirnos de lleno en el chisme, en la especulación, en el análisis profundo de cada mirada, de cada gesto, de cada palabra, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo, de estar al tanto de todas las novedades. Y no olviden activar la campanita, la famosa campanita de las notificaciones. Para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán nada de las últimas novedades del mundo turco, de las series, de las películas, de las vidas de nuestros ídolos, y podremos seguir compartiendo juntos nuestra pasión, esa pasión que nos une, el amor por las telenovelas turcas. Ahora sí. Vamos a la carga. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de sorpresas, de revelaciones. A ver, empecemos por el principio porque para entender el presente hay que conocer el pasado. Todos recordamos el furor que causó Erkenzicus. Un éxito rotundo. Un fenómeno de masas que trascendió fronteras, que conquistó corazones en todo el mundo. Un auténtico bombazo. La historia de Can interpretando a Can Divit, un fotógrafo aventurero con ese espíritu libre, con esa mirada que te atrapa, y de Demet, en el papel de Sanemiden, una joven soñadora, aspirante a escritora con una inocencia y una dulzura que enamoran. La chispa surgió en la pantalla, de forma explosiva, intensa, y rápidamente se extendió a la vida real. Era imposible no ver la conexión. Era imposible no sentir esa atracción magnética. Las miradas, los gestos, la complicidad, la risa compartida, la forma en que se buscaban, se entendían. Todo apuntaba a algo más que amistad. Era química pura, electricidad. Los rumores de romance no tardaron en aparecer. Y bueno, ¿cómo no? Era inevitable. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de edits espectaculares que exaltaban la belleza de la pareja, y de especulaciones. Los fans, con sus ojos de halcón, con su capacidad para analizar cada detalle, escudriñaban cada imagen, cada entrevista, cada publicación. Un abrazo un poco más largo de lo normal. A analizar. Una mirada más intensa, más profunda, más significativa.
A debatir. ¿Un comentario en redes sociales que dejara entrever algo más? A desmenuzar. Todo era motivo de debate, de discusión, de ilusión. Y por supuesto, todos queríamos saber si el amor de la pantalla se trasladaría a la vida real. Si el cuento de hadas que veíamos en la televisión se convertiría en realidad. Y la verdad, amigos, es que hubo muchísimos indicios, muchísimas señales, que nos hicieron creer que sí. Fotos juntos fuera del set, en situaciones más íntimas, en cenas románticas, en eventos sociales, en paseos por la ciudad. Declaraciones ambiguas que dejaban abierta la puerta a la esperanza, a la ilusión. Gestos de cariño, de afecto que no dejaban lugar a dudas. Todo alimentaba la esperanza. Todo nos hacía soñar con la posibilidad de un amor que trascendiera la ficción. Y en su momento hubo algunos medios de comunicación, algunos portales especializados en el corazón, que incluso se atrevieron a confirmar la relación, a dar por hecho el romance, a asegurar que Can y Demet estaban juntos, que estaban enamorados. Pero ni Can ni Demet confirmaron nada directamente de manera oficial, lo que mantuvo la intriga a flor de piel, la emoción, la expectativa. Porque la duda a veces es el ingrediente secreto del morbo. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué, si existió, no prosperó la relación? ¿Qué obstáculos, qué circunstancias, qué decisiones llevaron a que este romance, que parecía tan prometedor, no llegara a buen puerto? Aquí es donde entran en juego los misterios, las especulaciones, las hipótesis, las teorías que han alimentado las conversaciones durante años. Algunos dicen que las agendas apretadas, el trabajo constante, las largas jornadas de rodaje, la presión mediática, la distancia, que eran inevitables, fueron obstáculos insalvables. Que la falta de tiempo, la imposibilidad de compartir momentos, de construir una relación sólida, estable, fueron factores determinantes. Otros, más maliciosos, más aficionados al chisme, hablan de terceros en discordia, de romances ocultos, de celos, de infidelidades, de amores que se cruzaron en el camino y que complicaron las cosas. Las teorías eran infinitas. Cada uno tiene su propia versión, su propia interpretación de los hechos. Lo cierto es que finalmente el romance, si es que realmente existió, si es que alguna vez se materializó en algo más que miradas y gestos, no prosperó. Y aunque cada uno siguió su camino con sus proyectos profesionales, con sus nuevas relaciones, la admiración y el cariño entre ambos actores siempre parecieron latentes, siempre parecieron subyacer a la superficie, como un tesoro escondido. Y es que, amigos, es imposible negar la química que tienen. La magia que irradian cuando están juntos. Esa conexión especial, esa sintonía que los hace únicos. Por eso, a pesar de todo, a pesar de la decepción, de la tristeza, de la nostalgia, la esperanza, la ilusión, siempre permanecen. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Portugal en todo esto? Aquí es donde la historia se pone más interesante. Aquí es donde el misterio se intensifica. Recientemente, y digo recientemente porque la información ha salido a la luz hace poco, como un susurro que recorre los pasillos de la farándula, se ha filtrado información, obtenida supuestamente de fuentes cercanas a Can, de su círculo más íntimo, sobre su paso por Portugal. ¿Y qué creen? Resulta que este viaje que se realizó hace un tiempo ha resurgido en el candelero, ha vuelto a la palestra mediática, y estuvo marcado por la nostalgia, por la reflexión, por la añoranza, y sobre todo por el recuerdo de Demet. Un recuerdo que parece haber resurgido con fuerza. Según estas fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato, Can, durante su estancia en Portugal, visitó lugares emblemáticos, se dejó llevar por la belleza de las ciudades, paseó por las calles empedradas, disfrutó de la gastronomía local, se empapó de la cultura portuguesa. Y en cada rincón, en cada experiencia, en cada momento, recordaba a Demet. Imagínense la escena, amigos. Un Can Yaman solo en Portugal, un país lleno de encanto, de historia, de misterio, de belleza, recordando a la persona que compartió momentos inolvidables en su vida, la persona que le robó el corazón, la persona con la que vivió una experiencia que marcó su trayectoria, tanto profesional como personal. Romántico, ¿no? Un poco melancólico quizá, pero también muy romántico. Como una escena de una película. Pero la cosa no queda ahí, porque el chisme, como un río que no cesa de fluir, sigue su curso. Al parecer, Can, en privado, en conversaciones con personas de su círculo cercano, habría confesado, con la sinceridad que lo caracteriza, que el rodaje de Erquencicus fue un momento crucial en su vida, no solo a nivel profesional, donde alcanzó la fama y el reconocimiento, sino también a nivel personal.
Que conoció a una persona que lo marcó para siempre y que aunque el amor no duró, aunque la relación no prosperó, la conexión con Demet fue algo especial, algo único, algo que dejó una huella imborrable en su corazón. Una huella que al parecer sigue viva. Una confesión que ha emocionado a los fans. ¿Pero por qué esta revelación ahora? ¿Por qué se ha sabido esto en este preciso momento? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es una simple casualidad? ¿Es una estrategia premeditada? Bueno, amigos, aquí es donde la especulación se desata, donde la imaginación vuela. Algunos creen que Khan, al estar preparando nuevos proyectos, al estar inmerso en nuevos desafíos, al estar reflexionando sobre su carrera, podría estar reviviendo momentos de su pasado, reflexionando sobre su trayectoria, sobre sus logros, sobre sus experiencias, y que, de alguna manera, el recuerdo de Demet, como un fantasma del pasado, resurge en su mente, en su corazón, en sus conversaciones. Otros, más pragmáticos, más escépticos, piensan que la información se filtró a propósito, de manera estratégica, para generar interés, para mantener a Khan en el foco mediático, para generar expectativa, para promocionar sus futuros proyectos. Que todo es una estrategia de marketing, una jugada maestra para mantener el interés del público, para despertar la curiosidad de los fans, para que no se olviden de él. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, a veces, la línea entre la verdad y la ficción es muy delgada, y el misterio, la intriga, son herramientas muy poderosas. Lo que sí es cierto es que esta revelación sobre Portugal, esta confesión de Khan, ha reavivado, las esperanzas de los fans, de aquellos que todavía sueñan con ver a Khan y a Demet juntos, de aquellos que todavía creen en el amor, en la magia, en los finales felices. Y es que la esperanza es lo último que se pierde. Y el amor, a veces, es como un ave fénix, renace de sus cenizas. Las redes sociales se han vuelto a inundar de mensajes, de fotos, de vídeos que recuerdan los mejores momentos de la pareja en Erkencikus, de edits espectaculares, de declaraciones de cariño, de súplicas para que vuelvan a estar juntos. Y la nostalgia ha vuelto a ser protagonista. ¿Pero qué piensa Demet de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado ella ante las supuestas revelaciones de Khan? ¿Qué siente ella al respecto? Pues bien, hasta el momento Demet no se ha pronunciado públicamente al respecto. Y es comprensible, es entendible, es lo más sensato. Mantenerse al margen, no alimentar la polémica, no entrar en el juego mediático, no dar pábulo a las especulaciones, es la mejor estrategia en estos casos. No decir nada, dejar que las aguas se calmen, esperar a que el ruido desaparezca. Pero estoy segura que ella también tendrá sus propios recuerdos, sus propias reflexiones sobre esa etapa de su vida. Que tendrá su propia versión de la historia, su propia forma de sentir y de vivir el pasado. Y aquí, amigos, quiero hacer una pequeña reflexión personal, porque a veces, en medio del chisme y del cotilleo, es importante detenerse a pensar, a analizar, a reflexionar. Es increíble cómo a veces una serie de televisión, una historia de amor, un romance, un personaje, pueden marcar tanto nuestras vidas. Erkencikus fue mucho más que una simple telenovela, más que un entretenimiento pasajero. Fue una historia de amor, de sueños, de superación, de amistad, de familia, que nos cautivó a todos, que nos hizo reír, llorar, suspirar, soñar. Y la química, la conexión, la magia entre Khan y Demet fue el ingrediente secreto que hizo que esta historia fuera aún más especial, aún más inolvidable, aún más mágica. El hecho de que años después sigamos hablando de ellos, que sigamos preguntándonos qué pasó, qué pudo haber sido, que sigamos debatiendo sobre su relación, que sigamos recordando los momentos más emblemáticos, es una muestra del impacto que tuvieron en nuestras vidas. Y eso es algo que nadie les puede quitar. Algo que quedará para siempre. Porque dejaron una huella, una marca imborrable. En resumen, las supuestas revelaciones de Khan Yaman sobre su paso por Portugal y su relación con Demet Özdemir han generado un gran revuelo en el mundo de las telenovelas turcas. Aunque no tenemos pruebas concretas, aunque todo es rumor, aunque todo está rodeado de misterio, la información filtrada ha revivido la nostalgia, ha despertado la curiosidad, ha generado ilusión, y ha puesto a los fans a soñar de nuevo. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Qué futuro les depara? ¿Volveremos a verlos juntos? ¿Quién sabe? El futuro es incierto, el amor es impredecible, la vida está llena de sorpresas. Lo único que podemos hacer es seguir soñando, seguir disfrutando de su trabajo, seguir admirándolos, y esperar a ver qué nos depara el destino. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado esta última hora, esta exclusiva, esta inmersión en el mundo del corazón, en el mundo de las telenovelas turcas. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que hay algo de verdad en las revelaciones de Can? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué opinan de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que su química fue real? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta debatir con ustedes, compartir sus opiniones, crear una comunidad de fanáticos. Porque juntos somos más fuertes y juntos podemos desentrañar los misterios de la universidad. Erso Turco. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle me gusta. Denle mucho amor. Compartan con sus amigos. Compartan con todos los amantes de las telenovelas turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las telenovelas turcas. Activen la campanita para no perderse nada. Y por favor déjenme un comentario porque me encanta leerlos. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de energía. Y hasta la próxima. Adiós. Y que el amor turco siempre nos acompañe.